Hola queridos jóvenes, Dios les bendiga en este día. Para mí es una bendición hoy día compartir acerca de los profetas menores. El día de hoy vamos a ver 6, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Miqueas. En esta tarde vamos a conocer un poco más de ellos. Primero tenemos que entender que habían 12 tribus que salieron de Jacob, y de esas 12 tribus se dividieron en algún momento y quedaron el reino de Israel, el pueblo de Dios, quedó dividido en el año 931. ¿Y por qué pasó esto? Porque al fallecer Salomón, Roboam, su hijo, tomó el mandato como rey, y él no siguió los consejos de los hombres de Dios, sino siguió los consejos de sus amigos. Y al hacer eso, se equivocó y comenzó a cobrar impuestos al pueblo de Israel, impuestos elevados. Entonces eso causó gran controversia en el pueblo, y por tanto esto se dividió en el reino de Israel, que fueron las 10 tribus de Jacob, y el reino de Judá, que es el reino del sur, y ahí está la tribu de Benjamín y de Judá. Y eso lo encontramos como el reino del sur o el reino de Judá, y arriba el reino de Israel con las 10 tribus, como lo podemos ver acá. Es importante igual que sepamos esto para poder ir entendiendo un poco mejor el Antiguo Testamento y entender cuando habla del reino del sur, del reino del norte, que sería como decir reino del sur, Judá, reino del norte, Israel, o Samaria, como lo podemos ver ahí. Entonces, es importante que tengamos claro esta información para ir comprendiendo un poco más. Y en Israel vemos que en algún momento este pueblo va a caer. Y esto es lo que van a anunciar estos profetas. Porque el pueblo no está haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, y desde el principio nunca fue que el reino de Israel se dividiera en dos, sino siempre que se mantuviera. Pero por el pecado del pueblo el reino se tuvo que dividir, como lo vimos anteriormente. Aquí vemos la caída del reino del norte en el 722 a.C. y luego la caída del reino del sur en el 586 a.C. O sea, ahí después pasamos al exilio, que en una parte habló Vania en el grupo pequeño anterior. Y aquí podemos ver todos los reyes que hubieron. Como pueden ver, en el reino del sur, Judá, Jerusalén, hubieron 20 reyes. Y aquí podemos identificar que del reino del sur encontramos al profeta Miqueas, al profeta Joel, que vamos a ver a continuación, y al profeta Abdías. También tenemos el reino de Israel, Samaria, o del norte como se conoce. Hubieron 20 reyes también, pero 19 reyes, perdón, pero estos no hicieron lo bueno ante el Señor. Y aquí podemos ver al profeta Jonás, al profeta Oseas, al profeta Amos. Aquí podemos ver los reyes que estuvieron gobernando. Por lo general siempre va a decir que los reyes del norte no hicieron lo bueno ante el Señor, y hay algunas salvedades en el reino del sur que hicieron lo bueno ante el Señor. Y en estos reinados siempre hubieron profetas de Dios. En estos reinados siempre hubieron profetas falsos y profetas verdaderos. Y nosotros obviamente vamos a hablar de los profetas de Dios, los profetas verdaderos. Aquí, ¿por qué profetas menores? Porque no significa que estos sean menores y no tengan importancia que los profetas mayores,
sino los profetas menores significa que sus libros son de menor contenido. Solamente ese es el nombre por el cual se dividen en profetas menores y profetas mayores, que en profetas mayores encontramos a Ezequiel, a Isaías, a Jeremías. Entonces, acá, y si vemos esos libros, tienen muchos capítulos, algunos más de 60 capítulos. Entonces son bastante extensos los profetas mayores, pero los profetas menores tienen desde un capítulo hasta, no sé, 10, 14 capítulos. No tienen más que eso, entonces por eso se debe el nombre de profetas menores. ¿Y cuántos son? Podemos ver que son 12. Los judíos le llaman los 12 y los juntan todos. Pero nosotros en nuestra Biblia Reina Valera los tenemos como cada uno de los profetas por separado. Está Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas. Y estos son los 6 profetas de los que vamos a hablar hoy día. Y también podemos ver Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De esto lo va a hablar nuestro hermano Alan en un siguiente grupo pequeño. Podemos ver Oseas. Significa Dios es ayuda. Vivió en el campo y trabajaba en la tierra. Por lo que podemos ver su origen era humilde. Ahí está el año. ¿Y de qué trata el libro? El adulterio espiritual de Israel. O sea, había una conducta errada en el pueblo de Israel. Y predicó en Israel, en el reino del norte. Y presenta a Dios como un amante divino. El bosquejo, el matrimonio de Oseas, una imagen de la relación de Dios con Israel y las profecías contra Israel. Podemos ver acá que Oseas se casó con una mujer adúltera porque Dios le pidió. No voy a ahondar mucho en esta historia, pero yo sé que ustedes lo han leído. Y se casó con esta mujer que lo engañó, pero aún así Dios la hace que él la vaya a buscar y la siga amando y la siga cuidando a pesar de lo que ella hizo. Y así habla Dios del amor que le tiene a su pueblo. Aunque su pueblo ha sido infiel, adúltero ante Dios, Él lo sigue amando y lo sigue protegiendo. Y Él lo quiere restaurar. Uno de los versículos claves del libro de Oseas es Oseas 12:6, que dice: pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Siempre lo vamos. Acá los podemos encontrar con Joel. El profeta Joel, su nombre significa Jehová es Dios. Aquí podemos ver el año. ¿Y de qué trata este libro? Acerca del arrepentimiento antes del día del Señor. Predicó en Judá y va desde el desastre a la bendición. El bosquejo es el día del Señor, un día de juicio y también un día de salvación. Joel usa una terrible plaga de langostas para pintar un cuadro del día del juicio de Dios. O sea, aquí vemos una plaga, o sea que no vemos algo bueno, que el día del Señor en este libro en específico se refiere al juicio del Señor, a cómo va a darle una lección al pueblo de Dios y hace un llamamiento al arrepentimiento de la nación. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, Dios hace juicio contra las naciones que han oprimido a su pueblo, derrama su espíritu y restaura todo lo que han perdido y más. O sea, cuando hay un arrepentimiento, Dios perdona y Dios restaura a ese pueblo. Y yo creo que Dios lo ha hecho también con nuestras vidas. Y me gusta mucho Joel porque aquí hay una promesa hermosa que también habla Pedro en Hechos 2 acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Yo sé que muchos lo han escuchado y dice, me gustaría empezar a leer de Joel 2 desde el 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y ustedes jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el 32 dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén.
Miren qué maravillosa promesa nos tiene Joel. A pesar de que viene algo terrible para el pueblo, así también Dios derrama de su bendición al pueblo. Acá los encontramos con Amos. Su nombre significa el que lleva la carga. Como lo hemos dado cuenta, cada nombre tiene un significado particular e importante. Vivía en Tecoa, en la meseta del sur de Belén. Era pastor y recogía higos silvestres. Como ven, tenía también un origen humilde este pastor. ¿Y de qué trata el libro? La falta de justicia en Israel. Israel era injusto ante sus semejantes, ante su prójimo. Había un estado de pecado, de vida lujosa de los gobernantes, había apatía espiritual y moral. Y podemos ver el bosquejo que habla acerca de los oráculos contra las naciones, el juicio contra Israel y las visiones de Amos. Entonces, como podemos ver, es un libro que también habla del estado de pecado en que se encontraba Israel. Amos profetizó al reino de Israel, el reino del norte, aunque él era de Judá. Habló contra el estilo de vida lujoso de las clases gobernantes, la apatía espiritual y moral que era consecuencia de ello, y la injusticia y la corrupción que veía. Para él, el exilio era el juicio de Dios sobre estas cosas, y el resultado fue la destrucción casi total de la nación. Solo se salvaría un puñado de personas. El mensaje de Amos no se recibió bien y le dijeron que se fuera de Judá. O sea, el pueblo no quiso escuchar a Amos. Pero tenemos una promesa maravillosa en Amos 5:4. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Qué importante es buscar al Señor para poder vivir. Ahora lo encontramos con Abdías. Abdías es un profeta que tiene solamente un capítulo y significa el nombre siervo de Dios. Fue justo en la caída del reino del sur en el año 586. ¿Y de qué trata este libro? Sobre una nación extranjera, sobre un juicio, sobre Edom y la salvación para Israel, la caída de una nación soberbia, Edom, y predicó en Judá. Este libro, acá podemos ver las ruinas de Petra, que se dice que en ese tiempo esa era la ciudad de Edom, y Edom no quiso ayudar al pueblo de Judá cuando estaba siendo exiliado, y por eso Dios lo castigó. Y Abdías condena a la nación de Edom por su soberbia. Edom se siente inexpugnable en su fortaleza en la montaña, como lo podemos ver aquí en la imagen. Aún peor, traicionó a Judá cuando Jerusalén cayó, no dejando pasar a sus refugiados. Será devastada en mayor medida, mientras que se restaura Jerusalén como centro de la bendición de Dios. O sea, Edom caerá y el pueblo de Dios será bendecido por él. Y aquí hay un versículo clave que dice 1:17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. O sea que el pueblo de Dios va a recuperar lo que había perdido. Aunque este pueblo Edom le dio la espalda, Dios es el que hace justicia. Así también en nuestra vida, cuando a veces hay cosas o personas que nos dan la espalda, Dios es el que hace justicia por nosotros. Dios es el que aboga por nosotros, así que, como dice Dios, hay que dejarle que Él actúe, que Él obre, así como lo enseña Días. Y acá nos encontramos con Jonás, el gran pez. Yo sé que muchos lo han escuchado y han escuchado por mucho tiempo esta historia. Y Jonás significa paloma. Ahí tenemos el año y el libro trata del amor de Dios para los no judíos, o sea, para aquellos que no eran del pueblo de Dios. Era un hombre con una misión, cuenta su propia historia, pero al contar su propia historia, esa historia tenía un mensaje y predicó en Israel. Acá podemos ver su bosquejo. El libro de Jonás es bastante distinto a los del resto de los profetas menores, ya que cuenta la historia de un profeta en lugar de contar su mensaje. La historia en sí es el mensaje. Se le encomienda una misión a Jonás
él huye y casi muere como consecuencia de ello. Se le vuelve a encomendar la misión y tiene un gran éxito, pero sigue sin sentirse realizado con lo que ha conseguido. Aquí podemos ver que Jonás huye de Dios y Jonás ora para que Dios lo libere. La misión de Jonás en Nínive dice que Nínive era un pueblo malo, eran asesinos, pero aún así Dios los amaba y los quería rescatar. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios. Jonás no podía entender en su mundo que Dios quería salvar a unos impíos, a unos malos. Pero el corazón de Dios no es como nosotros. Y aquí tenemos un versículo que es 4:11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, aquí Jonás claramente lo habla del amor que tenemos que tener hacia nuestro prójimo. Y acá tenemos Miqueas. El profeta Miqueas significa ¿quién es como Dios? Y vivía en Moreset Gat, en las colinas al oeste de Jerusalén. ¿Y de qué trata este libro? Dice que es el pequeño Isaías. Y habla de castigo y restauración. ¿Por qué el pequeño Isaías? Porque es contemporáneo de Isaías y predicó alrededor, pero hacia como los límites de, en este caso, de Judá. Entonces dice que Miqueas conocía bastante su pueblo, había recorrido bastante la ciudad de ese entonces y habla acerca de la injusticia humana y la justicia de Dios, el abuso de poder que se cometía, el amor al dinero, habían profetas falsos que profetizaban solamente para, en este caso, decían, Dios te va a bendecir, pero si tú me das una cuota de dinero, o si no, Dios no te iba a bendecir, pues porque tú no le dabas nada. Entonces los profetas eran asalariados, como se le dice, y habla acerca de la religión falsa. Y acá podemos ver que predicó en Judá y hubieron 3 reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, pero dicen que Acaz fue uno de los reyes más malos de Judá. Era perverso, profanó el templo de Dios haciendo sacrificio a dioses ajenos. Y Miqueas ve muchos pecados creciendo en su sociedad, quizás como actualmente lo estamos viviendo nosotros. Quizás vemos muchas cosas malas en nuestra sociedad, en las calles, en las noticias, muerte, destrucción, y nombra perversiones de poder, de dinero, profecías falsas y religión falsa, como les decía. No es asunto suyo solamente, sino de Dios, y Dios pronuncia el juicio, pero en su misericordia Él no para ahí. Promete una restauración generosa y una esperanza renovada para el futuro de su pueblo. O sea, que Dios ve todo esto malo en el pueblo, pero también así como le dice, te voy a castigar, o sea, te voy a dar una enseñanza, también te voy a restaurar. Y en los primeros capítulos podemos ver juicio y liberación de Israel y Judá, esperanza futura a la desesperación, el caso de Dios contra Israel y la esperanza de restauración. Y como un versículo hermoso que podemos encontrar en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Aquí podemos ver lo maravilloso que es esta promesa, porque de Belén dice que va a venir alguien. O sea, Miqueas es muy preciso en sus profecías, y esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento. O sea, de Él está hablando, pero en ese contexto del Antiguo Testamento. O sea, ya se anunciaba que este reino sería de todos y todos seríamos salvos, y que Dios iba a restaurar y que Dios iba a traer una promesa. Este libro también es maravilloso. Entonces, los invito a seguir leyendo los profetas menores, y vamos a tener una guía de grupo pequeño acerca de Miqueas. ¿Por qué de Miqueas? Porque quizás es uno de los profetas que menos se habla, y es importante y hermoso conocer un poco de él. Así que lo vamos a ver en la guía de grupo pequeño. Así que eso sería, mis queridos jóvenes. Los invito
constantemente a estar leyendo, a seguir el programa de lectura bíblica de los jóvenes y de buscar más de Dios, en su palabra, aunque a veces no entendamos, ya va a llegar el minuto en que el Señor los va a enseñar. Un abrazo, mis queridos amigos.